Mi esposa creyó que había dado el gran golpe hasta que le recordé el acuerdo prenupcial. Ahora está en la ruina, viviendo con sus padres y siguiendo quejándose de que le debo una mejor vida. Crecí viendo a mi padre manejar su pequeño negocio de construcción y a mi madre trabajar en una librería local. Nunca fuimos ricos, pero cuando llegué a los veintitantos, la empresa de mi padre prosperaba y aprendí mucho sobre trabajo duro y ahorro. Eventualmente abrí mi propia tienda de muebles, diseñando y construyendo piezas a medida. Al principio fue pequeño, pero tras algunas menciones en periódicos locales, la gente comenzó a hablar de la calidad de mi trabajo. No me hice millonario, pero vivía cómodo. Un par de años después, conocí a mi futura esposa en el cumpleaños de un amigo. Yo tenía casi 30 y ella parecía realmente interesada en lo que hacía. Visitó mi tienda, me hizo muchas preguntas sobre los materiales y se mostró muy entusiasta. Me pareció la pareja perfecta, divertida, carismática, un poco llamativa, pero en un modo que me entretenía. Salimos durante un año. Hubo pequeños momentos que, en retrospectiva, fueron señales de alerta, comentarios sobre el nuevo auto de un vecino o sobre conocidos remodelando sus casas. Si compraba una herramienta para mi taller, decía algo como, seguro que prefieres gastar en eso en lugar de algo más divertido. Pero nunca exigió nada directamente, así que lo dejé pasar. Cuando le propuse matrimonio, mi padre me miró con preocupación y sugirió un prenupcial. Al principio dudé porque creía que mi prometida estaba en mi equipo, pero mi padre me recordó cuánto trabajo había invertido en mi negocio. No quería perderlo todo si las cosas salían mal. Le planteé el acuerdo a mi prometida con cuidado, explicándole que protegería a ambos. Se mostró sorprendida y un poco ofendida, pero después de hablarlo por varios días, aceptó. Incluso bromeó diciendo, no es como si alguna vez fuéramos a separarnos. Un amigo abogado lo redactó, lo firmamos con testigos y quedó listo. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Sus padres y su hermana volaron para la boda. Eran amables, aunque su madre hizo algunos comentarios sobre cómo debía consentir a mi esposa. En ese momento lo atribuí a una madre orgullosa. Nos establecimos en una rutina. Ella consiguió trabajo en una tienda poco antes de casarnos, mientras yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi taller. Los fines de semana veíamos películas o salíamos. A lo largo de los años, dejaba caer indirectas sobre mudarnos a un barrio más elegante o comprar una casa más grande, pero cuando le decía que nuestro lugar era perfecto para dos, se reía y lo dejaba pasar. Viajábamos una vez al año, normalmente a la playa. No era tacaño, pero ahorraba, como me enseñó mi padre. A veces se molestaba por eso, lanzando comentarios sobre cómo no debíamos vivir como ermitaños. Pero nunca fue una pelea seria, así que no le di demasiada importancia. Todo comenzó a desmoronarse en una reunión en casa de mis padres. Mi padre acababa de construir una terraza y una pequeña piscina. Hizo una barbacoa para celebrarlo, invitándonos a nosotros y a mis suegros. Era un día caluroso. Mi suegra se acomodó junto al ventilador, mi suegro conversaba con mi padre y mi esposa reía con su hermana. Noté que estaba bebiendo demasiado. Cada cerveza la hacía hablar más fuerte. Yo estaba ocupado en la parrilla, así que no pude estar pendiente, pero me inquietó la velocidad con la que se embriagó. Se acercó tambaleándose y empezó a quejarse de lo frugal que soy, señalándome con el dedo en el pecho. Deberías darte la gran vida en lugar de perder tiempo haciendo basura de madera. Intenté calmarla, echando un vistazo a mis padres. Mi padre tenía el ceño fruncido. Su hermana intentó apartarla, pero mi esposa la rechazó. Entonces dijo algo que me dejó helado. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que tienes dinero. Me casé pensando que eventualmente me llenarías de lujos. Me quedé en shock. Siguió diciendo que asumió que heredaría el dinero de mi familia y que eventualmente dejaría de ser tan tacaño. Intenté alejarla del grupo, pero no paraba. Prácticamente gritó, no me casé contigo por tu personalidad, me casé porque sabía que tenías dinero. Se rió con una crueldad que jamás le había visto. Mi padre se acercó, alarmado, pidiéndole que bajara la voz. Ella lo miró y le dijo, señor tacaño. No supe qué responder. El ambiente estaba arruinado, su hermana intentó calmarla de nuevo, mi esposa le rió en la cara. La convencí de irnos. En el camino siguió despotricando sobre cómo merecía una vida mejor. Cuando llegamos, cayó desmayada en el sofá. Me quedé sentado en la cocina durante horas, en silencio, dándole vueltas a sus palabras. A la mañana siguiente, entró con resaca y pidió café. La senté y le pregunté si recordaba lo de anoche. Pareció confundida, así que le repetí sus palabras, que nunca me había amado solo a mi dinero. Primero lo negó. Luego dijo que estaba borracha y no lo decía en serio.
Pero sus palabras fueron demasiado específicas. Se puso a la defensiva, gritándome que exageraba. Le dije que no le creía. Todo encajó, sus comentarios, sus indirectas. Básicamente admitió que me usó para mejorar su nivel de vida. Finalmente explotó, diciendo que era un ingrato por todo lo que hacía por mí: limpiar, cocinar, ser amable con mis clientes. Le recordé el prenupcial. Se congeló. Se le notaba que lo había olvidado. Preguntó qué tenía que ver con todo esto. Le respondí: lo tiene todo que ver porque esto se acabó, querías mi dinero y ahora no tendrás nada. Se puso histérica, diciendo que el acuerdo era inválido o que la había obligado a firmarlo. Le dije que buscara un abogado si creía que tenía una oportunidad. Se encerró en la habitación dando portazos. Horas después salió y exigió que le diera dinero para irse a otro lugar. Me negué. Le ofrecí ayudarla a empacar y encontrar un sitio definitivo, pero no pensaba darle efectivo. Me insultó y llamó a sus padres. Al día siguiente llegaron. Entraron como si yo fuera el villano. Su madre decía que la engañé para firmar algo injusto. Les expliqué que tuvo tiempo para asesorarse con su propio abogado y no lo hizo. Su padre sugirió que le diera un pago de salida y nos separáramos en paz. Le dije que eso no iba a pasar. La tensión fue absurda. Me exigieron que pagara su hotel mientras resolvían el problema. Les respondí que no. Se fueron con mi esposa, los tres lanzándome miradas de odio. Llamé a mi abogado. Me puso en contacto con un especialista en divorcios con prenupciales. Recopilé todos los documentos. El acuerdo era hermético. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero cuando vieron que estábamos dispuestos a ir a juicio, se echaron atrás. Mis suegros intentaron todo, que tenía bienes ocultos, que la obligué a firmar, que falsifiqué documentos. Nada funcionó. El contrato estaba notariado. La línea de tiempo mostraba que lo redactamos meses antes de la boda. Todo legal. Ella intentó victimizarse con amigos en común. Hasta que alguien mostró el video de su borrachera. Muchos dejaron de hablarle. El proceso duró meses. Ella pidió pensión porque estaba acostumbrada a un nivel de vida. El juez vio el prenupcial y lo rechazó de inmediato. Se fue con algunas pertenencias. Nada más. Explotó gritando que había perdido años de su vida sin recibir un gran pago. Intentó que me sintiera culpable. Su madre incluso acosó a mis padres. Pero nadie cedió. Se acabó. Mirando atrás, me doy cuenta de que esa noche en el patio trasero mostró su verdadera cara. El alcohol solo aflojó su lengua lo suficiente para decirlo sin filtros. Lo único que quería era el dinero. Nunca le importó mi pasión por la carpintería. Fingió estar impresionada con mi negocio porque solo veía cifras en su cabeza. Pensó que, al momento de dividir bienes, yo cedería sin más. Todavía duele haber caído en su juego, pero supongo que así es la vida. Afortunadamente mi familia estuvo a mi lado. Mi padre siempre dice: una mente ebria habla con el corazón sobrio, y tenía razón. Mi madre estaba destrozada al ver cómo alguien podía tratarme así, pero también aliviada de que esto saliera a la luz antes de tener hijos o mezclar aún más nuestras finanzas. El día que el divorcio se finalizó sentí una mezcla extraña de tristeza, alivio y rabia. Parte de mí desearía haber visto las señales antes, otra parte solo estaba feliz de terminar con todo. Sigo con mi negocio de muebles, que es mi orgullo y alegría. Estoy enfocado en expandirlo y quizá contratar un aprendiz o dos para manejar la creciente demanda. Mi padre a veces pasa por el taller para ayudarme a planear los siguientes pasos. Mi madre, de vez en cuando, nos lleva almuerzos caseros a mí y a mi equipo, lo que siempre sube el ánimo. Sobre mi exesposa, supe que volvió a vivir con sus padres. Intentó aparentar en redes sociales, publicando fotos antiguas como si nada hubiera pasado, pero la gente empezó a hacer preguntas. Eventualmente, se quedó en silencio. Supongo que es difícil mantener una fachada cuando todos saben que solo te casaste por dinero. Un conocido en común me dijo que aún se queja de que le debo una vida mejor, pero ya no es mi problema. Si algo aprendí, es que hay que confiar en el instinto cuando detectas señales de que alguien está demasiado obsesionado con el dinero. Ignoré sus comentarios sobre casas más grandes y autos lujosos porque pensé que eran solo sueños. Resulta que eran su prioridad y el amor nunca estuvo en la ecuación. Por suerte, seguí el consejo de mi padre y firmé un prenupcial, lo que me salvó de una vida llena de arrepentimientos. Mucha gente me pregunta si haría algo diferente. Tal vez habría sido más precavido, pero al menos tuve esa protección que impidió que ella se quedara con todo lo que construí con esfuerzo.
Ahora puedo seguir con mi vida, haciendo lo que amo, crear muebles, restaurar piezas antiguas y manejar mi negocio sin el temor de que ella intente volver a quitarme todo. Si alguien está en una situación similar, mi consejo es, escuchen esa vocecita interna si algo no les cuadra. No ignoren las señales de alerta en nombre del amor. Los prenupciales pueden parecer poco románticos, pero a veces son necesarios. Y si tu pareja realmente te ama, entenderá que quieres proteger lo que has construido con tu propio esfuerzo. Estoy avanzando con mi vida, disfrutando la paz de saber que ya no tengo que lidiar con esa energía tóxica. Es increíble cómo una simple confesión puede cambiarlo todo, pero en mi caso solo reveló una verdad que siempre estuvo ahí. Quizá fue mejor que pasara antes que después, ahora sé que buscar en el futuro, no volveré a ser tan ingenuo. Así fue como descubrí que mi esposa nunca me quiso a mí, solo a mi cuenta bancaria. Y cómo le recordé el prenupcial que firmó antes de decirle que hiciera sus maletas. Sí, fue doloroso, pero también un gran alivio. La vida es demasiado corta para quedarte con alguien que te ve como una billetera ambulante. Así que me quedo con ese alivio y sigo adelante, concentrado en mi trabajo, mi familia y tal vez en encontrar a alguien que realmente me valore por lo que soy y no por lo que tengo.